hoy nos dio una lección de política, de actuar con la cabeza fría, y mira, Donald Trump ha salido a reconocer que están trabajando en serio. Así va a ser. Tenemos enfrente al imperio, 3,200 kilómetros de frontera lineal, Vicente, Jaime. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que lidiar con un loco por 4 años, ¿eh? No este mes, no estos días que ha pasado. Vamos a lidiar con él 4 años y ya veremos, pero lo que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado una lección de dignidad, de confianza y de actuar con la cabeza fría. Así es, y vamos a ver hasta dónde llega el compromiso de Estados Unidos de frenar el tráfico de armas que fortalece al crimen organizado. Mientras Olia Esteves desde Washington dice que hay morenistas al servicio de Rusia, dice que está expuesto el plan de la embajada rusa para usar a cuadros de Morena contra la decisión de Sheinbaum de no ingresar a los BRICS. Mi querido Jaime Lovich, voy contigo. Ay, Dios mío, de verdad. ¿Por qué será que algunos periodistas se enloquecen? Yo no sé qué es lo que pasa de verdad. Bueno, yo creo que sí sé qué es lo que pasa. Muchos periodistas confunden sus deseos con la realidad, ¿no? Esta mujer es uno de ellos, Raimundo Riva Palacio. No, si uno lee la columna hoy de Raimundo Riva Palacio, la de Salvador García Soto en la Universal, a Leoncito Mauleón, Héctor de Mauleón. Mauleón. Dices, Dios mío, ¿de dónde sacan estos sus informaciones, no? Y claro, por fortuna hay periodistas que están en Sin Censura, que tienen una veteranía, tienen unos colmillos que arrastran, como el maestro Paco Cruz, que bien, a mí me encanta el maestro Paco Cruz porque el maestro Paco Cruz no se deja marear. Y efectivamente, como dice el maestro Paco Cruz, muchos se preguntan, ¿cómo es posible que la Casa Blanca emitiera un documento en el que acusa al gobierno de Claudia Sheinbaum de tener alianzas con los cárteles de la droga? ¿De dónde se sacaron eso, no? Y entonces hay que explicarle a la gente. Miren, cuando inicia una presidencia en Estados Unidos, vienen a tropel los cambios, ¿no? Y en el caso de la administración Trump, cada vez que vienen los cambios, se meten gente que no tienen nada de experiencia, nada en absoluto. Y lo que es más, no solamente no tienen experiencia, sino que son ignorantes, son safios y muy temerarios. La ignorancia, la estupidez es muy temeraria. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué la Casa Blanca cometió este error tan garrafal? Bueno, se da la circunstancia que al frente del Departamento de Comunicaciones está una chica de 27 años que se llama Caroline Leavitt. Caroline Leavitt es una chica que ya contendió por un escaño en la Cámara de Representantes, fracasó miserablemente, pero Trump la ha colocado. Es una chica tipo Barbie, ¿no? Muy guapa, rubia, el clásico prototipo de la Barbie. Pero esta chica no tiene mucha experiencia, no está muy informada, es neófita en todo lo que tiene que ver con México, las relaciones bilaterales con Estados Unidos, y solamente está acostumbrada a repetir las frases que le dicta su jefe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que empezaron a buscar, pero ¿cómo metemos a México en este esquema de que tiene alianzas? Y se empezaron, como decía el maestro Paco Cruz, a buscar por aquí, por allá. Y a la hora de fundamentar su argumentación de que México, el gobierno de México tenía alianzas, metieron, entre otras, un cable de AP, que le voy a pedir a Dey que ponga el cable de AP, donde se dice que el gobierno de México, miren, este fue uno de los documentos que la Casa Blanca presentó como prueba. El hombre que alguna vez encabezó y fue el arquitecto de la guerra contra las drogas en México, se refiere a Genaro García Luna, ha sido sentenciado a 38 años por un juzgado de Nueva York. Este fue uno de los documentos. At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail, the ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Y entonces uno dice, pero qué barbaridad, ¿cómo es posible que gente que trabaja en la Casa Blanca sea capaz de cometer estos errores? Insisto, si a Trump, la CIA, la DEA, el Departamento de Justicia le hubiera llegado
documentos en el que queda demostrada esa alianza con Claudia Sheinbaum o con López Obrador, ¿ustedes creen que Trump hubiera buscado contactar a Claudia Sheinbaum hoy? No, imposible, imposible, ¿no? Y yo creo que bueno que la presidenta se mostró contundente, dijo, es una irresponsabilidad nunca antes vista, ¿eh? Pocas veces yo he visto cometer a la Casa Blanca este tipo de errores tan garrafales. Bueno, segundo elemento, y yo creo que la presidenta dijo que en el acuerdo de hoy quedaron en que, por un lado, el gobierno de México pone 10,000 efectivos, cuando estaba López Obrador fueron 26,000, bueno, van a ser 10,000 efectivos, pero no pueden distraer más, ¿por qué? Porque tienen problemas en Sinaloa, hay también temas en Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco, no puede distraer a más de 10,000, y pues, considerando que con eso se va, o mejor dicho, no es que se tranquilice Trump. De esta manera Trump puede justificar diciendo, doblegamos a México, nos van a dar 10,000 para vigilar la frontera, ¿no? Entonces, de alguna manera, Claudia le ofreció esta opción de presentar cara ante la opinión pública, porque Trump, desde mi punto de vista, se había percatado que iniciar la voladura controlada de un acuerdo de 30 años que ha sido exitoso, pues era muy arriesgado porque muchísima gente no lo iba a entender. Bueno, y como parte de este acuerdo, la presidenta de México, fíjate, le pidió al presidente Trump que haga hasta lo imposible por cercenar, por cortar el flujo tan brutal de armamento, pero armas de asalto, los famosos estos Barrett o Berrett, que pueden penetrar cualquier, y este tipo de armamento pesado lo venden en la frontera. Le voy a pedir a mi querido Dave que se puede poner el último mapa publicado por la Agencia para Combatir el Tráfico. Fíjense bien nada más en esto. Esto es un mapa elaborado por la Agencia para el Control de Armas y Tabaco en enero del 2025. Fíjense bien el estado de Texas, Houston, San Antonio, El Paso, es donde se concentran. ¿Saben cuántas hay? 9,000. 9,000 armerías concentradas a lo largo de toda la frontera. El estado que mayor número de armerías concentra es Texas. ¿Por qué? Porque Texas es uno de los estados que tiene más laxas, más permisivas leyes hacia ambos lados de la frontera. Menos en California, menos en Nuevo México y menos en Arizona. El que prácticamente se lleva el premio es Texas, y es precisamente desde Texas donde se ha establecido este principal corredor. La pregunta es, ¿el señor Donald Trump va a poder cumplir su palabra de frenar este incesante tráfico de armamento que nos llega a través de 9,000, repito, 9,000 armerías? ¿Va a ser capaz Donald Trump? Yo francamente dudo mucho, Vicente, que en un mes Trump pueda frenar este tráfico. Quien va a tener que hacer desafortunadamente esta labor va a ser el ejército mexicano, que va a tener que reforzar la presencia, sí, para evitar que puedan cruzar más migrantes, pero sobre todo para ver de qué manera frenan este trasiego increíble de estas armas. Y como último punto de quizá de lo que quería comentar en lo que ocurrió todo el día de hoy, el fin de semana, efectivamente, la Embajada de México en Estados Unidos recibió la comunicación de la Casa Blanca de que querían hablar con Claudia Sheinbaum. Yo creo que estando en Mar-a-Lago, Donald Trump empezó a sopesar, empezó a decir, ¿sigo con esto o no? El Wall Street Journal ya le había advertido que era la decisión más estúpida que podía tomar. Los mercados de valores se derrumbaban a primera hora de hoy. Entonces, yo creo que Donald Trump tenía calculada la llamada que le comunicó a la embajada que por favor se comunicaran con la presidenta a primera hora de hoy. Le surgía desactivar la bomba que había plantado Donald Trump. Bien. Y en ese sentido, la Embajada de México jugó el papel que tiene que jugar. La pregunta es, ¿quiénes han sido los verdaderos artífices de este acuerdo? Porque ha sido una estrategia
en la que la presidenta se ha contenido muy mucho, ¿eh? No ha soltado bravuconadas, no ha dicho por adelantado, sí, pues ahora vamos a imponerles 25 a usted. No, la presidenta de México dijo, vamos a esperar, y hoy iban a dar a conocer el famoso Plan B, que al final no se da a conocer. ¿Por qué? Porque llegaron a un principio de acuerdo. Bueno, en estas negociaciones quienes han sido claves ha sido la presidenta, el secretario de Hacienda, Marcelo Ebrard y la secretaria de Gobernación. Mucho menos el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Y es interesante plantear lo siguiente, la pregunta que hasta hace poco le decían a la presidenta, oiga, señora presidenta, ¿y va usted a ratificar en el puesto a Esteban Moctezuma? Y la presidenta se limitó a decir, bueno, por el momento, y dada el contexto en el que actuamos, no podemos mover ahorita a Esteban Moctezuma, pero por el momento fue la expresión que utilizó. Bueno, a mí me contaron fuentes muy bien informadas que después de que el embajador de México en Estados Unidos escuchó a la presidenta, ni tonto ni perezoso, dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y se le ocurre grabar un video de 7 minutos y medio. Esto ningún embajador lo había hecho, ninguno. Y en este video de 7 minutos y medio, el embajador de México en Estados Unidos se presentó para decir casi que está casi ya ratificado, para decir que la importancia que tienen las negociaciones, pero una cosa es cierta, en Palacio Nacional saben que Esteban Moctezuma no es un simpatizante, no lleva la camiseta del movimiento de la 4T y intenta hacer puntos para ver de qué manera permanece en el cargo. Yo no sé, francamente, porque esto lo tendrá que decidir la presidenta de la República. Ella sabe cuál va a ser su estrategia, pero eso sí tiene que ser alguien de su absoluta confianza, porque tiene que ser una persona que tenga todos los embajadores en Washington te lo dicen, o la propia presidencia. Para poner a un embajador, sobre todo en Washington, tiene que ser un embajador de extremada confianza del presidente o la presidenta, en este caso en turno. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona a la que la presidenta o el propio embajador pueda despertar a la presidenta a las 3, 4 de la madrugada para comentarle algo. Y Esteban Moctezuma no es una persona que tenga una estrecha cercanía con Claudia Sheinbaum. Bueno, estamos esperando que llegue. Bueno, dos amigos están por llegar. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y el doctor Isaac de Paz González, miembro de esta familia, que ya es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer resultó insaculado, salió beneficiado en esta insaculación y su nombre aparece ya como candidato, oficialmente candidato, como ministro o para ser ministro de la Suprema Corte